La idea de la presentación es que dure unos 3 cuartos de hora, ¿no? Para hacer luego y dejar espacio al final para el coloquio, para que en total no dure más de una hora, ¿no? A ver, vamos por partes. A ver, la inflación es evidente que ha subido, pero bueno, aquí si me permiten un tono de humor para empezar, aquí tenemos el humorista gráfico de La Vanguardia que en junio, cuando se oían tambores de recesión mediáticos y está claro que esto afectaba, está claro que al final aquí no acertaron ni expertos, ni políticos, ni tertulianos, sino que el comportamiento de la gente fue totalmente distinto y no como el que vemos y sigue siendo a día de hoy el mismo. Y vemos que, por supuesto, no es un comportamiento de recesión. Y esto, por supuesto, tiene que ver mucho con los tipos, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco. En un primer lugar, vamos a ver, sabemos todos que han subido los tipos durante este año 22. Han subido todos, los tipos oficiales, los tipos de largo plazo y también los tipos hipotecarios. Aquí podemos verlo tanto en la zona euro como en Estados Unidos. Y una de las preguntas es, primero, si debemos hablar en propiedad de subida de tipos, porque si miramos los tipos de interés que había el año 21, por ejemplo, 0% en la zona euro o 2,5% a finales del año, cuando miramos los tipos con una perspectiva temporal, lo que es evidente es que quizás más que hablar de subida de tipos, deberíamos hablar de normalización de tipos. Son más normales unos tipos de interés positivos al 2,5% que no al 0% como los teníamos, ¿no? Y un segundo punto que tocaremos después, porque es especialmente relevante de cara a la inflación, es la especial importancia de los tipos hipotecarios. Por ejemplo, los tipos hipotecarios en la zona euro han subido más que los oficiales o más que los largos, ¿no? Y eso tiene una especial relevancia, como veremos, ¿no? Bien, dicho esto, es evidente que, bueno, vamos a discutir esto sobre los precios de los activos. Es evidente que la subida de tipos de interés afecta negativamente a las valoraciones de renta fija desde el momento cero y es evidente que afecta en mayor medida a aquellas emisiones que tienen más duración, más largo plazo, ¿no? Aquí, bueno, me permiten, pues una de las más afectadas de todas, una emisión de bonos a 100 años de la República de Austria en junio del año 20, que pagaba un cupón del 0,85, que se emitió a 100 y a final de año el precio estaba por debajo de 40, ¿no? En 39, ¿no? Con lo cual, pérdidas prácticamente del 60% en este tipo de duraciones pues muy largas, ¿no? Pero bueno, al final el año pasado, en mayor o en menor medida, la subida de tipos afecta desde el minuto cero a las valoraciones de renta fija y con lo cual se puede hablar de que fue el annus horribilis de la renta fija, ¿no? La renta variable fue distinto porque estos índices de renta variable, esta renta variable podemos ver como si miramos ahora lo que ha acaecido estos días con las bolsas subiendo fuerte, podemos ver que muchas bolsas están donde estaban antes de principios de año. Es cierto que han tenido una serie de caídas, la primera por la guerra de Ucrania, la segunda por la recesión, esos tambores de recesión que comentábamos en junio, y la tercera por una inflación alta duradera que se llegó a cotizar en septiembre, ¿no? Pero al final, aparte de esos descensos, las bolsas están donde estaban y hay que comentar que todas las subidas bursátiles han tenido origen en el momento en que las empresas han presentado resultados empresariales, que lo hacen trimestralmente, y los resultados empresariales han sido buenos durante todo el año. ¿De acuerdo? Bien. Una cosa que tenemos que preguntarnos de entrada es si eso es normal, es decir, un impacto tan fuerte en renta fija y tan pequeño en renta variable, ¿no? Al final, sí. ¿Por qué? Porque la subida de tipos de interés en renta variable, las bolsas aguantan bien lo que es una normalización de tipos, es decir, una subida de tipos del 0 al 2,5, 3,5, las bolsas deben aguantarla bien, pero lo que sería propiamente una subida de tipos, que sería, por ejemplo, ya no normalización, sino, por ejemplo, una subida, vamos a suponer, entre un 3,5 y un 7%, esto evidentemente sí que ya dañaría las bolsas, ¿no? Pero la normalización no lo daña. Eso vamos a verlo y uno de los motivos, aquí tenemos el Goldman Sachs US Financial Conditions Index, que mira para empresas, para familias y para gobiernos, mira muchos aspectos, pero mira si las condiciones de financiación son buenas o malas en general, ¿no? Esto va desde el acceso al precio, a muchas cosas.
Podemos ver cómo esto está elaborado desde 1981. El mejor año para financiarse ha sido el año 21, que fue este año de aquí. Pero si vemos las condiciones de financiación que hay en la actualidad, pues son bastante parecidas a las que ha habido en los últimos 20 años, ¿no? Claramente la normalización de tipos no parece que sea un inconveniente muy grave para las empresas como si lo es para la renta fija. Si vamos a crecimiento, podemos ver que al final, el crecimiento mundial este año, la previsión del Fondo Monetario Internacional es que crezca un 3,2%, que es un buen crecimiento. Y el año que viene, debido al impacto de la subida de tipos, que el mundo solo crezca un 2,7%, es decir, un impacto de 5 décimas, ¿no? Entonces, al final no es un impacto muy grande, ¿no? Pero sí que es un impacto, pero por supuesto no es el que sería en caso de ser una subida y no una mera normalización. Sí que hay unas cuestiones que son importantes, que son, por ejemplo, tenemos a la izquierda el consumo de bienes y a la derecha el consumo de servicios. Y sí que vemos que durante la pandemia el consumo de bienes incluso llegó a situarse por encima de la tendencia histórica. En cambio, el consumo de servicios no, que es donde ahora mismo está centrada toda la atención, porque a nadie se le escapa que las restricciones postpandémicas, digamos, afectaron a servicios, en cambio no a bienes. Podíamos seguir comprando bienes en aquel momento, ¿no? Y esto es muy importante, porque hoy la atención está centrada en servicios. Bien. Entonces vamos por partes. Como decía, todas las subidas de los mercados bursátiles del año pasado tuvieron que ver con resultados empresariales. Al final, por ejemplo, hubo crecimiento de beneficios. En Europa los beneficios, por ejemplo, crecieron un 17% el año pasado, pero aparte del crecimiento hubo sorpresa. En cada publicación de beneficios las ventas eran superiores a las previstas, los beneficios netos eran superiores a los previstos y tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿de acuerdo? Y es más, no solo eso, es decir, se puede decir que las empresas se han adaptado muy bien al entorno inflacionista, luego lo veremos con más detalle, pero no solo eso, sino que los márgenes empresariales, tanto en Europa como en Estados Unidos, están en máximos, zona de máximos históricos, ¿no? Con lo cual hay que decir que la calidad empresarial entre todos estos movimientos de precios que ha habido ha sido muy alto, las empresas han sido capaces de mantener el margen cuando fácilmente podía no haber sido así. Bien, nosotros hacemos reuniones con empresas cotizadas de todo el mundo. El año pasado nos reunimos con 222 empresas de todos los continentes y aparte de las conclusiones individuales para las cuales hacemos la reunión, sí que hay verdad que hay como una especie de conceptos generales que los vimos desde el momento cero, ¿no? Pero en primer lugar, pedidos han venido muy fuertes todo el año. Se nota que venimos de una pandemia y hay una reactivación postpandémica muy importante. Segundo, hemos visto como muchas empresas han trasladado, digamos, su centro operativo de la parte comercial a la parte operativa. En otras palabras, para muchas empresas lo más importante no ha sido vender, sino servir lo vendido. Han hecho auténticos malabares para poderlo hacer. Hemos visto las empresas que han mantenido unos niveles de stocks, de inventarios superiores a los habituales, y eso es porque eran tantas las dificultades para poder servir lo vendido que preferían no quedarse cortas de componentes y tener los demás, ¿no? Esto veremos que es habitual, es muy importante de cara a lo que vamos a comentar ahora de tipos de interés e inflación. Hemos visto una escasez generalizada de personal que sigue a día de hoy y hemos visto también cómo se mantienen unas tensiones microeconómicas inflacionistas y que se mantienen intactas a día de hoy y ya las veíamos durante todo el año 21. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué está ocurriendo? Por una parte, estas son las restricciones del virus en el mundo, que no están a cero aún. Está este índice que es el Oxford COVID-19 Stringency Index, que elabora una facultad de la Universidad de Oxford, que más o menos para todos los países del mundo, digamos, calcula un nivel de restricciones existentes por el virus y va de cero, no restricciones, a 100 máximas restricciones, ¿no? Si miramos, esto fue de cero antes del virus a 80 y hoy estamos en 16, ¿no? Es importante ver el comportamiento de los diferentes países, ¿no? Y podemos ver cómo muchos países estaban en niveles de 70, 70 a principio de la pandemia. Podemos ver cómo hoy las restricciones son mínimas, 5, 11, 15. Esto puede ser restricciones tan sencillas como ponernos la mascarilla cuando vamos a una farmacia, entre otras, ¿no? Hemos visto, y esto merece un debate especial, cómo durante unos años
los países más exportadores de turistas tuvieron unas restricciones superiores al resto del mundo. Y esto les puedo comentar que, bueno, yo tenía una teoría al respecto que la expliqué, pero puedo decirles que hace un mes y medio se lo he oído decir personalmente en una conferencia pública a Theresa May, con lo cual estoy contento de que alguien admita que esto ocurrió. Pero bueno, dicho esto, no es el objeto de la charla de hoy. Lo que está claro es que de los pocos países que quedaban aún con muchas restricciones, como era en China, que aún tenían restricciones de 70 en septiembre, ahora ya están en 30, ¿no? Al final, la reapertura de China, que tiene efectos económicos importantes para todo el mundo, la estimábamos entre octubre 22 y marzo 23 y al final ha sido enero de este año. Bien, la reactivación es muy fuerte y entonces les digo un ejemplo de cómo de rápido van las cosas y nada más mejor que tocar un tema que es muy sensible, que a las restricciones le afectaron mucho, como es el turismo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, el tercer trimestre del año pasado, en hoteles ya las familias se han gastado un 3% más de lo que se gastaron el mismo trimestre del año 19. Luego la recuperación ha sido meteórica, no ha ido muy rápida. Es verdad que esto es una media mundial, pero que, por ejemplo, en Norteamérica o Europa, que hemos hecho una vida más normal, esto ha sido un más 9%, y en Asia-Pacífico, donde tenían más restricciones por el virus hasta hace 4 días, menos 17%, ¿no? También un poco ver el comportamiento microeconómico, porque podemos ver cómo las familias lo que han hecho es reservar un 7% menos de noches, ¿de acuerdo? Pero han pagado las noches un 11% más caras, ¿no? Y aquí podemos ver las diferencias entre localizaciones. Pero al final, una vuelta muy rápida y con un comportamiento familiar que se adecua al entorno inflacionista, ¿no? Bien. Vimos durante la pandemia que las tasas de ahorro se dispararon en todo el mundo. La zona euro, que ahorramos entre 12 y 13% de la renta disponible familiar, pues se llegó pues al 25%, pero lo mismo ocurrió en Estados Unidos e incluso en Japón, que tienen la tasa de ahorro más alta que existe, incluso allí ahorraron más, ¿no? Lo cual es un tema que, por supuesto, hay una parte de este ahorro que era forzado porque no podíamos gastar, ¿no? Pero eso tiene efectos muy importantes. En primer lugar, ha disparado la M2, la oferta monetaria. En Estados Unidos ahora mismo hay el dinero en Estados Unidos, la M2, hay un 39% más de dinero que el que había antes del virus, y en la zona euro hay un 23,9%. Está claro que mayor oferta monetaria esto de entrada es inflacionista, ¿de acuerdo? Bien. Pero además, si vemos la economía cómo está de fuerte, porque la recesión no llegó ni en septiembre, ni en octubre, noviembre, diciembre, y tampoco la tenemos ahora aquí, hay que ver que ha habido una teoría que surgía que venía a decir más o menos, de acuerdo, no hay recesión como se esperaba, pero cuidado porque esto quiere decir que las familias estarán gastando el ahorro pandémico, ¿no? Bien, no es eso lo que nos dicen los datos, ¿no? Por ejemplo, ya no solo en M2, sino, por ejemplo, miramos los hogares españoles, depósitos a la vista y a plazo. El año 20 las familias ahorraron 65.000 millones de euros, en el año 21 42.000, pero si vamos a en septiembre del 22 han ahorrado 31.000 millones de euros en 9 meses, ¿no? Lo que está pasando, digamos, el consumo está muy fuerte, es evidente, por ejemplo, la recaudación fiscal en España ha sido la máxima de toda la historia y así en muchos países, de la actividad que hay, de la inflación, etcétera, etcétera, pero además se sigue ahorrando. Con lo cual, el tema no es que la economía esté fuerte porque se dispone del ahorro, sino los motivos por la economía está fuerte hay que buscarlos en otras partes, ¿no? Aquí tenemos las tasas de paro de 40 años, de 1979 hasta ahora, ¿no? Pueden ver a la izquierda en Estados Unidos, es la más baja, 3,5 de todos estos años. En la zona euro es la más baja, nunca desde que existe la zona euro ha habido una tasa de paro tan baja. Pero a mí la que más me gusta es la del conjunto de países desarrollados de todo el mundo, que esto lo elabora el Fondo Monetario Internacional, donde dice que la tasa de paro ahora es un 4,5%, cuando históricamente ha estado entre un 6 y un 8%, ¿no? Aquí tienen ustedes el listado de, digamos, de los países avanzados según el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La tasa de paro es muy baja. Luego, el consumo depende en parte del ahorro que tengas acumulado, sin duda, pero en mayor medida de la capacidad de que sigas generando ahorro. Entonces, una parte muy importante por la cual el consumo sigue tan fuerte
es sencillamente porque las familias siguen ahorrando, ¿de acuerdo? Y a nivel agregado es clarísimo. Puede ser que una familia haga un poco de gasto menor porque ha tenido más inflación, pero si hay 500.000 familias más con trabajo, a nivel agregado esto está así. De todas formas, el mercado laboral está tan fuerte, y les voy a dar un dato solo, que es que hay datos que no los veíamos desde los años 60, ¿de acuerdo? Este dato es de Estados Unidos y aquí tenemos un dato que es, cada día que una persona se queda sin trabajo, ¿cuántos trabajos nuevos, digamos, se incorporan pidiendo gente, ¿no? Y ahora estamos en 1,7. Si ven esto 2, 1,7, esto no pasaba desde los años 60. Esto no lo hemos visto en los años 80, 90, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos un mercado laboral especialmente importante. Y para ver dónde van los tipos es importante ver y seguir, monitorizar muy de cerca el mercado laboral. Bien, dicho esto, vamos a entrar en la inflación, porque aquí tenemos que concluir sobre tipos y entonces la inflación es determinante para los tipos de interés, ¿no? Bien, el patrón de la inflación, nosotros ya el 21 veíamos los patrones inflacionistas muy especialmente a nivel microeconómico, se veía claramente. Tengo que decirles que el Fondo Monetario Internacional no lo vio y los bancos centrales tampoco. El Fondo Monetario Internacional para el año 21 había previsto una inflación en países desarrollados del 1,3%, evidentemente erró por completo. Entonces, la pauta de inflación que nosotros vemos es esta, ¿no? Inflación baja, fuerte subida y fuerte descenso. Y ahora mismo esto parece estarse cumpliendo bien, ¿no? Aquí lo podemos ver. Hay países que la máxima inflación se hizo a mitad de año, 22, pues Estados Unidos junio, Canadá, España julio, y luego muchos países europeos que la máxima IPC lo han tenido en octubre y que ahora los últimos IPCs publicados ya son claramente más bajos, ¿no? Aquí comentar varias cosas. En primer lugar, vamos a hablar un poco de los break-even inflation rates. Los break-even inflation rates cotizan en los mercados bursátiles. Al final, esto se hace por la diferencia entre cuánto cotiza un bono normal y cuánto cotiza, por ejemplo, un bono ligado a la inflación, y de allí se extrapolan las inflaciones que el mercado piensa que va a haber en los próximos años. Entonces, hoy, cotizaciones de, bueno, la semana pasada, hoy se está pensando que la inflación, tasa media de inflación en los próximos 5 años en Inglaterra, en Reino Unido, va a ser del 3,2, en Alemania del 3,1 y en Estados Unidos del 2,2, ¿de acuerdo? Con lo cual, el mercado hoy, a los precios que está cotizando, parece avalar que la inflación va a bajar bastante más y que se va a situar en términos moderados más alrededor del 3% que del 2%, ¿no? Hemos visto otros motivos de bajar, como han sido las acciones presupuestarias, lo hemos visto, bajar el IVA de ciertos productos, subvencionar la gasolina, subvencionar el transporte público, todo esto son acciones presupuestarias tendentes a bajar la inflación. Y luego el efecto base es claro, y pongo solo un ejemplo. Ahora en finales de febrero vamos a comparar el precio del petróleo, que a finales de febrero con el precio del petróleo del año pasado, que justo después de iniciarse la guerra ruso-ucraniana, y por supuesto el efecto base va a ser demoledor, ¿no? Ahora, más que esto, que es evidente, me gustaría centrarme en estos 4 puntos que para mí son los más importantes para avalar el tema de que la inflación va a seguir bajando hasta situarse en zonas más cercanas al 3%. Primero, descenso de materias primas. Segundo, acción concertada de bancos centrales. Tercero, la normalización de inventarios. Y un punto muy importante que son la rapidez de la subida de los tipos hipotecarios. Bien, vayamos por partes. Aquí tenemos materias primas. Este es el índice CRB de materias primas, que engloba todas las materias primas. El virus, la fase del virus hizo subir muy fuerte los precios de las materias primas, 44%. La guerra hizo subir un 11% adicional, pero lo cierto es que desde 30 de abril las materias primas van cayendo y lo que está ocurriendo es que incluso el precio de las materias primas a final del año se han situado por debajo de a final del año pasado, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí realmente el impacto de la guerra de ucraniana en materias primas se ha perdido en su práctica totalidad. Aquí tenemos un interesante que es el precio del petróleo. Nosotros cada año calculamos cuál es el precio del petróleo que el mundo puede pagar, es decir, que si no se supera, no se, digamos, compromete el crecimiento económico mundial, y el año pasado nos dio que era $107,4 por barril, que es esta línea horizontal, ¿no? Si vemos el comportamiento del petróleo, línea azul, vimos que lo pasó, perdón, pero que lo perdió. Y, perdón, un segundo.
Lo siento. Bueno, vimos que lo perdió, ¿no? Entonces, lo realmente relevante no es el precio del petróleo puntual, siento, sino el precio medio. Y el precio medio es la línea roja, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver como el precio medio del petróleo nunca llegó a superar el año pasado este límite que nosotros establecíamos, ¿no? A nosotros nos consta que los países productores de petróleo hacen sus cálculos de cuál es este límite y ellos intentan, por su parte, no pasarlo. Ellos tampoco quieren matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Al final, el año pasado el petróleo no fue el problema principal, y este año es difícil que lo sea porque hemos recalculado el precio que haría daño a la economía mundial y aún es más alto. Estaríamos hablando de $114 por barril, ¿no? Con lo cual no es tanto el tema de petróleo. El tema de petróleo, además, se ha resuelto bien porque el petróleo ruso que enviaba a Europa se ha resuelto comprando la mitad a Estados Unidos, la mitad a Oriente Medio, ¿vale? Ahora bien, vamos a un tema que ha sido el del año, que ha sido el gas, ¿no? Entonces, como sabemos ahora los precios del gas están bien, las reservas que tenemos del gas están bien, y la verdad es que aquí hubiera podido pasar un tema problemático si la guerra, en vez de haber empezado a final del invierno, hubiera empezado a principios del invierno, ¿no? Porque si empieza a principios del invierno con la dependencia que tenía Europa del gas ruso y se corta el suministro de gas, hubiera habido auténticos problemas el invierno anterior, ¿no? ¿Qué ha pasado al ser el final del invierno? Este gas la consigna en Europa ha sido tener mucho gas, pagado al precio que fuere, pero tener mucho gas. Y las reservas de gas están en máximos para la época, ¿no? Entonces, ¿de dónde hemos sacado el gas? Noruega ha tenido sus gasoductos funcionando a tutiplén, incluso anulando los periodos de mantenimiento. Estados Unidos, quédense con esta fórmula, 4 más 7 igual a 11 contra 33. La subida del precio del gas ha sido un fenómeno europeo. Entonces, ¿qué ha pasado? En Estados Unidos producir gas vale 7, licuarlo y llevarlo en barco a Europa vale 4, llevado a un puerto europeo vale 11 y una vez llegaba al puerto europeo lo vendían a 33, ¿no? Entonces, pueden imaginarse que el aliciente para transportar gas a Europa ha sido máximo desde Estados Unidos. Y luego también Qatar, que es un país productor gigante, productor de gas, tenía unos megaplanes para hacer gas hasta el año 28. Los cataríes nos decían que mucha gente les decía, ¿dónde vais con tanto gas? Y al final, visto lo visto, han tenido que avanzar estos planes hasta el año 24, ¿no? Entonces, gas tenemos, lo hemos pagado caro este año, pero no hay un problema de suministro de gas. Si vamos a ver cómo de importante es eso, aquí lo podemos ver. Esto es cuál es la factura energética mundial. Y este año, el año 22, es cierto que ha sido alta y la factura energética ha sido casi del 11% del PIB. Y eso es alto, ¿no? Ahora bien, vamos por partes. Número uno, no estamos en los años 70, donde esto duró 12 años seguidos. De momento llevamos un año. Número dos, venimos después de 6 o 7 años que el mundo estábamos pagando unos costes energéticos bajos. Y número tres, si vemos los colores, vemos quién ha sido el causante de la subida y podemos ver que la gran diferencia no es el azul, que es el petróleo, sino el verde, y estamos hablando del gas, ¿no? Entonces, para pensar que esto realmente puede ser dañino o duradero, esta situación vivida el año 22 debería prolongarse en el tiempo. Y aunque es evidente que no va a estar resuelto al 100% el 23, esperamos que esto vaya minvando, ¿no? Con lo cual, esto se lo tomaría, o sea, a ver, lo que yo no veo bien es pensar que estamos de nuevo en los años 70, que evidentemente no es así. Bien, luego los bancos centrales, vamos por partes. Los bancos centrales han actuado muy tarde. Si se acuerdan, pues no empezaron a corregir el discurso hasta noviembre del año pasado. Hasta aquel momento era la inflación es coyuntural, coyuntural, coyuntural. Nosotros no lo veíamos. Medio año antes, visto lo que veíamos a nivel microeconómico con nuestras reuniones con las empresas, ya pedíamos que se subieran los tipos. Pero, en fin, vale más tarde que nunca. Estados Unidos los ha situado al 4,25, Inglaterra al 3,50 y la zona euro los tenemos en el 2,5. Aunque la zona euro ha sido la última en incorporarse y además, no solo eso, sino que la primera subida, que fue la de julio,
que fue medio punto, si miran ustedes cómo fueron las votaciones, aún había muchos partidarios de subir solo 0,25, ¿no? O sea, a destiempo y además sin acabar de ver el problema. No fue así a partir de septiembre, donde la zona euro, el Banco Central Europeo, mostró ya decisión y a partir de ahí lo está haciendo, ¿eh? Como decía, más vale tarde que nunca. ¿Dónde vemos los tipos cortos? ¿De acuerdo? Y ahí empezamos a entrar un poco en el debate de los tipos. Bien, los vemos todos ellos un punto por encima de donde están ahora. La zona euro pasando de 2,5 a 3,5 dentro de este año 23, Inglaterra al 4,5 y Estados Unidos llegando puntualmente al 5,25. Aunque, según han dicho, mensaje dado por la propia Reserva Federal, este 5,25 va a ser coyuntural y luego los van a bajar y la cifra que se da es alrededor de un 3,5%. Luego lo que estamos viendo, que los tipos cortos, bien sea por la zona euro directamente o bien Estados Unidos con una ida y venida, podrían estabilizarse alrededor de un 3,5%. Y vamos a ver que esto tiene una enorme trascendencia, ¿no? Bien, otro motivo por el que esperamos que se suavice la inflación es por la normalización de inventarios. A ver, yo les decía a ustedes que nosotros, por ejemplo, en las empresas que hemos visitado, hemos visto que de media las empresas, en vez de tener, si su stock just in time es 100, tenían alrededor de 120 en físico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, como decía al principio, todas han perdido ventas por faltarles algún componente y han preferido hacer acopio de componentes, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Ahora mismo, en aquel momento lo hacían porque les tardaban mucho en llegar los containers, las cadenas de distribución. Esto se ha normalizado mucho. Aquí hay un síntoma clarísimo que es este índice de aquí, que es el índice de precios de todos los containers que salen de Shanghái a todo el mundo, ¿vale? Pueden ver cómo, bueno, de estar razonablemente, esto subió fuertemente y luego se hundió fuertemente y hemos recuperado los niveles, ¿no? Si miramos solo los containers, por ejemplo, de Shanghái a Barcelona, valían entre 1.500 y 2.000 antes de la pandemia, llegaron a subir a 12.000, 13.000 y puntualmente a 16.000 y ahora están ya situados en la parte de 2.400, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Las empresas ahora, una vez ven que los suministros llegan, pueden decidir volver al just in time. Si, por ejemplo, una empresa tiene 120 y tiene que ir a 100, podría dejar de comprar 20 hasta que tenga los 100 y entonces vuelva al just in time. Y aquí ya lo podría hacer. Ahora bien, hemos visto dos tipos de empresas. Unas que dicen que lo van a hacer más o menos rápidamente, ¿bien? Pero también hemos visto otras empresas de sectores muy diversos que lo que nos han dicho es, visto lo que hemos sufrido para poder tener componentes y servir ventas, quizás en vez de hacer devolver tan rápido al just in time, vuelva más lentamente. En cualquier caso, sea más rápido o sea más lento, lo que es evidente que la vuelta al just in time es dejo de comprar durante un tiempo y eso evidentemente es bueno para la inflación. Y finalmente para la inflación vamos al tema hipotecario que es muy importante, ¿de acuerdo? El tema hipotecario aquí tenemos en Estados Unidos, el tipo hipotecario a 30 años se pagaba un 3,20, ahora un 6,40, ha doblado y llegó alrededor del 7%. Y en el Euribor aquí, del menos 0,49 a más 30 ha subido un 3,80, ¿no? Entonces, esto es muy importante para la inflación. ¿Por qué? Porque mientras sube el tipo hipotecario, se produce en las familias, y no solo familias, ¿de acuerdo? Cuando están viendo que el coste de financiación se está encareciendo, aquí existen alicientes para comprar inmuebles. ¿En base a qué? En base a que todavía se puede fijar en ese momento un coste de financiación bajo, ¿no? Entonces, esto es muy inflacionista en lo que a los inmuebles se refiere, ¿no? En cambio, una vez los tipos de intereses hipotecarios han subido fuerte, el consumidor o comprador considera que los hipotecarios no van a subir más, esta demanda excepcional de inmuebles se para en seco, ¿no? Y aquí podemos ver en Estados Unidos ya es así y en Europa estamos ya en este punto. ¿Por qué es tan importante esto? Bien, se lo digo con un ejemplo. ¿Por qué en Europa hemos llegado a puntas de inflación de 2 dígitos, 10%, por ejemplo, y en cambio en Japón, que tienen un yen barato, que ha caído fuerte, luego importan inflación, que además tienen que importar materias primas, tienen que importar de todo, recursos energéticos, porque ellos solo tienen una inflación del 4%. Bien, la gran diferencia está en el inmobiliario. El inmobiliario japonés ha permanecido igual, mientras que el inmobiliario occidental durante todo este tiempo ha subido fuerte. Entonces, ¿por qué es tan importante el inmobiliario? Bien, porque si vemos los componentes de la inflación, aquí tenemos Estados Unidos,
Si alguien quiere parar la inflación, tiene que ver qué componentes tiene. Entonces, el componente más importante es lo que los americanos llaman shelter o housing, que es un 32%, que esto es el inmobiliario. 32% directamente y si vemos indirectamente hasta un 37%. Por ejemplo, alimentación es un 14%, con lo cual, si quieres atacar la inflación, tienes que parar la subida de los precios inmobiliarios. Y esto está siendo la obsesión de, digamos, todos los bancos centrales. Ayer venía la noticia, hace 2 días, de que en Alemania por primera vez han caído algo los precios de los inmuebles. Esto es exactamente lo que se busca. A ver, tampoco es que se busque la caída, aunque pueda llegar a ocurrir, sino que lo que se busca es que pare la subida. ¿De acuerdo? La relación es total. Aquí tenemos Estados Unidos, a la izquierda tenemos los contratos de arras de transacciones inmobiliarias. Aquí en este gráfico de la derecha tenemos las compraventas efectivas y podemos ver cómo las compraventas, tanto las arras que van anticipados como las compraventas efectivas, se están cayendo fuertemente, ¿de acuerdo? Y además podemos ver, aquí tenemos en la línea punteada los tipos de interés hipotecarios a 30 años que les comentaba y pueden ver cómo, a la inversa, por supuesto, está puesto a la inversa, y pueden ver cómo la relación es muy alta, ¿no? Con lo cual, por todo esto, pensamos que la inflación va a caer. Entonces, ¿dónde nos situamos? Vamos por partes. Nuestro escenario es máximo de tasas de inflación el año 22, máximos de tipos de interés este año 23 que no los hemos hecho, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que les he comentado un poco es eso a dónde nos conduce, ¿no? Les he dicho como una cierta confluencia de los tipos de interés de corto plazo al 3,5%, que esto implicaría una subida de un 1% adicional, con ida y vuelta en el caso americano. Bien, les he dicho que los hipotecarios en principio ya están de acuerdo con ese tipo de interés situado al 3,5%, con lo cual los hipotecarios podrían estar más estables. Y la primera pregunta es, ¿y qué ocurre con unos tipos de interés al 3,5%? Pues bien, históricamente el 3,5% es la media histórica de los tipos de interés a corto plazo. Y las economías lo hacen bien y las bolsas también. ¿Dónde lo hacen bien las bolsas? Es en esta zona de aquí de estabilidad de precios, que es con IPCs por debajo del 3%. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si los tipos de interés se quedan en el 3,5%, esto es compatible con una inflación del 3% y un tipo de interés real que históricamente ha sido positivo y corto plazo respecto a la inflación ha sido medio punto. Con lo cual, si se quedaran en un 3,5%, en un 3,5% las economías seguirían funcionando bien. La razón última de por qué con un 3,5% históricamente lo han hecho bien y ahora seguirían haciéndolo bien es porque, claro, las empresas lo que constatan es, número uno, el ROA, rentabilidad de los activos. Si ellos tienen un ROA del 7%, del 8%, del 9%, del 10%, ellos luego miran el coste de financiación. Si su rentabilidad de sus activos es netamente superior al coste de financiación, siguen invirtiendo. Si en cambio la subida de tipos no fuera de 0 a 3,5, sino de 3,5 a 7, habría empresas que claramente no podrían satisfacer los costes de financiación. Ahora bien, hemos hablado de tipos cortos, bien, hemos hablado de tipos hipotecarios, bien, pero nos faltan los tipos largos. Y los tipos largos son muy importantes porque cuando hacemos valoraciones, sea de empresas o sea valoraciones actuariales, está claro que tienen más importancia y trascendencia los tipos a 10 años o los tipos más largos que los cortos, ¿no? Entonces, permítanme este ejercicio, ¿de acuerdo? Este ejercicio es el siguiente. Construimos una curva de tipos mezclando dos puntos. Los largos del 5 años para arriba, esto es Estados Unidos y esto es España, ponemos la actual curva de tipos de interés, como está a día de hoy. Bien. Y los cortos, lo que hacemos es que aceleramos esa convergencia al 3,5%. Y lo que nos preguntamos es, si los cortos acaban convergiendo al 3,5% y los largos se quedan tal y como la curva de tipos está hoy, ¿qué curva de tipos de interés nos quedaría? Y aquí pueden verla. Básicamente esto es lo que se llama una curva de tipos de interés plana, ¿no? Claro, si la curva de tipos, imagínense aquí, ¿no? Si invierto a un día obtengo un 3,5 y si invierto a 10 años o a 15 o a 20 obtengo un 3,5, ¿cuál es el comportamiento racional de los agentes? Es comprar el corto plazo. O sea, en curvas de interés planas se compra el corto plazo. ¿Por qué? Tengo la misma rentabilidad, pero mucho menos riesgo porque no tengo riesgo de duración. ¿De acuerdo? Entonces, si las curvas son planas, mi aliciente es
comprar el corto plazo. Luego, si yo quiero emitir a 10 años o a 15 años y tengo que compensar al inversor, tengo que subir las rentabilidades de largo plazo para que el inversor realmente considere comprar 10 años o 15 o 20, ¿no? Entonces, por eso pensamos que los largos van a subir, pero cuidado, que van a subir más que los cortos. Si para los cortos estamos pensando en una subida de un 1%, claro, si los largos se mantuviera el spread entre cortos y largos en el medio histórico, estamos hablando de 200 puntos básicos. Es decir, que el 3,5% a corto plazo, situándose de forma estable, sería perfectamente congruente con unos tipos largos entre un 5 y un 5,5%. ¿De acuerdo? Con lo cual, pensamos que los hipotecarios van a estar más tranquilos, los cortos van a subir y los largos de cara a las valoraciones son el gran riesgo del año. No compartimos el hecho de que, dado que la renta fija cayó tanto el año pasado, ya es un buen momento para comprar renta fija o comprar este tipo de activos, ¿no? Bien, dicho esto, rápidamente, esto tiene un corolario, esto es más bursátil, pero se lo digo, el equivalente en renta fija a duraciones largas, que son las peligrosas, es el growth. Esto no se lo explico, pero sepan que las acciones, a no ser si tienen interés en las preguntas, con mucho gusto lo voy a hacer. Que sepan que, digamos, la renta variable que cotiza se puede dividir en dos clases, dos factores comunes, el value y el growth. Las empresas value, valor bursátil y contable, bursátil, anticipas futuro, contable, explicas pasado, se parece más, pero en las growth, este es un típico ejemplo, el bursátil está muy por encima del, digamos, del contable, anticipando un gran crecimiento que debe producirse. ¿Qué ocurre? Cuando suben los tipos de interés, ¿qué sufre más? Sufre más el growth que el value. ¿Por qué? Porque tiene los flujos de caja mucho más lejos en el tiempo. Es un tema muy equivalente a las duraciones largas, ¿no? Bien, entonces, sabemos que históricamente el value lo hace mejor que el growth. Aquí tienen casi 100 años de historia. Y esto es así porque intuitivamente hay gente que piensa que la growth lo hace mejor, las empresas que a futuro van a crecer más, pero es el value en renta variable, el realista siempre manda sobre el que, por ejemplo, paga mucho sobre una empresa que teóricamente va a crecer mucho y es más fácil de sobrepagar, ¿no? El precio del realismo nos sale que es un 2,8% por año favorable al value. Bien, que sepan que en estos años hay años de duración value y años de duración, ciclos value, ciclos growth. Los ciclos value, aquí los tenemos cuántos años han durado seguidos, entre 2 y 8 años, y de media han durado 4 años, y los ciclos growth de media han durado 3 años, ¿no? Entonces esto es muy importante porque hace 2 años que estamos en una fase value, ¿de acuerdo? Aquí tienen el índice Morgan Stanley European Value contra el Morgan Stanley European Growth, y la diferencia de rentabilidad en esos 2 años es de un 28% favorable al value. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Es como si decimos que cuando suben los tipos de interés lo van a hacer mejor los bonos a corto plazo que a largo plazo. Es algo muy parecido, ¿no? Aparte, la fecha de inicio del value tiene fecha de inicio que fue precisamente el día en que Pfizer anunció la vacuna contra el virus, que implicaba una vuelta a la normalización, y llevamos esos 2 años y 2 meses, ¿no? Aquí tenemos muchos ejemplos. Que sepan que nosotros el año 21, para coger este fenómeno, bueno, hice un fondo que se llamaba GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral, es decir, está a 0% invertido, pero está comprado en value y vendido en growth. Y bueno, el año pasado lo cogimos muy bien y este fondo el año pasado subió un 27%. ¿De acuerdo? Bien. Otro de los motivos de inversión es Japón. No voy a entrar el por qué, pero sin duda es uno de los pocos países del mundo en que la inflación es una benedicción después de haber tenido una deflación muy larga, y hay otros motivos para invertir. Y luego está claro que la vuelta a normalidad es especialmente favorable para ciertas actividades que están volviendo con una rapidez tremenda, como es el turismo, ¿no? Si tenemos tiempo, estuve ahora en Riyadh, en el evento más importante de turismo, digamos, que hay en el mundo, donde había 57, digamos, ministros de turismo de todo el mundo, Ban Ki-moon, Theresa May, presidentes de muchos países, desde el área pública y desde el área privada, digamos, 250 CEOs de todo el mundo, Hiltons, Hyatts, los más importantes, es el evento más importante. Si quieren las preguntas, les puedo contar muchas cosas, pero quiero que se queden en que el sector ahora mismo está en una especie de euforia no contenida, porque ha visto una vuelta muy rápida, se esperaba, porque viajar depende de la naturaleza humana, pero hay algo en debate, que es
que ahora mismo no solo es recuperar la tendencia histórica de servicios que les comentaba al principio, sino que personas como el CEO de Hilton y otras lo que están defendiendo es que una vez la gente ha estado 2 años sin poder viajar, va a aumentar el apetito por el viaje, lo cual en términos de valoración de empresas quiere decir aumentar la G, que es el crecimiento perpetuo, ¿vale? Entonces, resumo mi exposición para dar el tiempo a las preguntas, tengo que acabar ahí 45. Decirles, la estrategia para este año es, primero, evitar duraciones altas hasta que los tipos de interés se haya estabilizado. Nosotros en renta fija no compramos vencimientos a más de un año, estamos comprando solo vencimientos cortos y si en el interín, en todo este tiempo, la curva de tipos se ha puesto donde tiene que estar, no tendremos reparo entonces ya en empezar a acumular renta fija a más medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Lo mismo es con renta variable, seguimos evitando el growth, pese a lo mal que lo ha hecho y lo mucho que ha caído. Lo que es evidente es que mientras los tipos de interés sigan subiendo, el growth no tiene que hacerlo mejor que el value. Bien. Hay un tema importante, no invertir en negocios de contador, y esto es importante porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que compramos un inmueble y ese inmueble lo tenemos en renta, ¿no? Si no hacemos números, podríamos pensar que solo que la renta se revalorice con la inflación, eso sería suficiente para que el inmueble mantuviera el valor en un entorno inflacionista. No es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la inflación es un 1%, al comprador de inmuebles se le exige, por ejemplo, un 3% de rentabilidad, pero cuando la inflación es de un 3% se le exige un 5%. Si lo hacen en una hoja de cálculo, van a ver que si un inmueble solo revaloriza, digamos, su renta por el IPC, esto limita, o sea, un poco ayuda, pero no es capaz de contener la caída del inmueble, ¿no? ¿Qué contrae, digamos, las caídas y ayuda en un entorno inflacionista? Cuando ese negocio de contador es capaz de aumentar volumen. Y les voy a poner un ejemplo. Si tenemos un hotel, ¿de acuerdo?, que de media está un 60% ocupado, el hotel no mantiene el valor porque aumente los precios de las habitaciones con el IPC, sino si en vez de estar un 60% de ocupación media tiene un 70%, ¿no? Eso sí que es proteger de la inflación. Invertir en value, si quieren voy a explicarlo con más detalle, invertir en países que han estado esperando largamente la inflación como Japón, invertir en sectores donde la subida de tipos de interés les va bien, seguros, banca, ¿no? Poco les descubro en seguros, ¿no? Y invertir también en aquellos sectores de actividad de recuperación postpandémica como es el turismo, ¿no? Con lo cual, en este entorno en el que estamos, estos son un poco los tipos de interés a los cuales recomendaríamos hacer valoraciones y a los cuales nosotros mismos, digamos, las estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo con esto, digamos, detengo mi exposición.